¿Cuáles son los orígenes de la civilización humana y dónde empezó todo? La Biblia cuenta que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza a partir del polvo de la tierra. Habla de un fabuloso jardín en el que vivieron Adán y Eva y de su destierro del paraíso terrenal. Aquel destierro del Edén marcó el nacimiento de la civilización. La arqueología nos da otra versión de la creación en la que el ser humano es un producto de la evolución. La civilización nació en el Neolítico, cuando hombres y mujeres empezaron a controlar el entorno natural que los rodeaba. Con la llegada de la ciencia y de la lógica, muchos estudiosos han relegado la historia del jardín del Edén a la pura mitología. ¿Pero es mera ficción o hay algo más? Si se analiza el Génesis, hay indicios para pensar que el Edén existió físicamente en la Tierra. Vamos a iniciar un viaje en busca del paraíso. En busca del paraíso terrenal. Universidad de Oxford, Inglaterra. Me llamo David Roll. Como historiador del mundo antiguo, he pasado los últimos 25 años intentando aclarar muchas de las antiguas leyendas del mundo. Ahora estoy aquí, en la Universidad de Oxford, investigando la que se cree que es la más antigua de las leyendas, el relato bíblico del Edén. El libro del Génesis afirma que hace unos 7000 años Dios creó un jardín al este del Edén, en el que situó a Adán y Eva. Allí prosperaron y tuvieron 2 hijos, Caín, el agricultor, y Abel, el pastor. Pero Adán y Eva cayeron en la tentación de una serpiente y desobedecieron a Dios, quien los desterró del Edén. La versión moderna y secular de los principios del hombre habla de una época de gran creatividad en la historia, hace también 7000 años, cuando los humanos cazadores-recolectores de la Edad de Piedra dejaron de ser nómadas y se asentaron en comunidades agrícolas. Los antropólogos han llamado a este crucial momento la Revolución Neolítica. Con la Revolución Neolítica todo cambió drásticamente. Se empezaron a domesticar animales, a tenerlos en los campos cerca de las casas y a cultivar. Fue un gran adelanto. Básicamente, es la base sobre la que se construyeron las civilizaciones de la historia. Parece ser que la Biblia y la arqueología coinciden en afirmar que algo extraordinario pasó hace unos 7000 años. ¿Es entonces la historia de Adán y Eva y de Caín y Abel un simple mito, o podría ser la versión bíblica de esa revolución neolítica? En ese caso, ¿existió realmente el Edén? Una de las pruebas más importantes de que el Edén existió y de dónde pudo estar lleva ante nosotros mucho tiempo, pero simplemente no nos la hemos tomado en serio en los últimos años. El pasaje en el que se señala claramente la localización del Edén se encuentra en el capítulo 2 del Génesis, y es una descripción geográfica directa de hechos. Aquí no hay milagros. Dios plantó un jardín al este del Edén, y allí puso al hombre que había creado. De la tierra, Dios hizo crecer todo tipo de árboles, hermosos a la vista y buenos para comer. En medio del jardín plantó el árbol de la vida y el del conocimiento del bien y del mal. En el Edén nacía un río que regaba el jardín y que de allí se dividía en 4 brazos. El primero se llama Pishón, que rodea toda la región de Havila, donde hay oro. El oro de esa región es fino. También hay allí bedelio y ónice. El segundo río se llama Gihón, que rodea toda la región de Cush.
El tercer río se llama Hiddekel, que es el que pasa al oriente de Asiria. El cuarto es el Peraz. Este texto contiene mucha información. Quizá lo más importante de todo sea que nos dice que deberíamos buscar dos lugares en lugar de solo uno. En primer lugar, hay una zona llamada Edén, y hay varias pistas geográficas sobre dónde está. Y en segundo lugar, estamos buscando un jardín que se encuentra en la parte este del Edén. La Biblia nos informa de que la situación del Edén está vinculada a la de 4 ríos. Siempre hemos conocido la identidad del Hiddekel y el Peraz. Son los famosos ríos que los griegos llaman Tigris y Éufrates y que atravesaban la antigua Mesopotamia, en la actualidad Irak. El problema siempre ha sido identificar los otros 2 ríos, el Gihón y el Pishón. Los primeros estudiosos de la Iglesia leyeron en el Génesis que el río Gihón atravesaba la tierra de Cush. Pero ¿dónde estaba Cush? El único Cush que conocían estaba en África, al sur de la tierra de los faraones, en lo que ahora es Sudán y Etiopía. Por tanto, dieron por sentado que el Gihón tenía que ser el Nilo. Por supuesto, si el Gihón estaba tan lejos del Tigris y del Éufrates como el Nilo, parecía lógico ir a buscar mucho más lejos el Pishón. Así que se decidieron entre los ríos Indus o Ganges en el subcontinente indio. Como resultado, los primeros estudiosos concluyeron que el Edén abarcaba todo el mundo antiguo y se extendía desde África hasta la India. Pero sin duda esto no es lo que nos dice el texto del Génesis. Leemos que el ser humano fue desterrado del Edén para ganarse una penosa existencia fuera de los límites del paraíso terrenal. Así que no es posible que los límites del Edén abarquen todo el mundo antiguo. Si queremos encontrar el Edén y su jardín de fábula, tenemos que pensar a una escala muy diferente, algo mucho más pequeño y más específico. Y esta es la visión moderna. Los estudiosos creen en la actualidad que el Edén estaba situado en la antigua unión del Tigris y el Éufrates con otros 2 ríos de la zona que desembocaban en el Golfo Pérsico y donde aparecen oportunamente las primeras señales de civilización humana de las que se tiene constancia arqueológica. Pero por muy oportuno que pueda ser esto, no estoy convencido de que sea correcto. Hay una pista crucial aquí en el texto original en hebreo del Génesis 2. En Edén nacía un río que regaba el jardín y que de allí se dividía en 4 brazos. La palabra hebrea para cabeza es Rosh, igual que en Rosh Hashanah, el año nuevo judío, que en realidad significa la cabeza del año. En otras palabras, el principio y no el final del año. Así que en Génesis 2, donde se usa el plural Roshen, creo que debe de referirse a los principios, a las fuentes o cabeceras de las aguas de los 4 ríos del Edén. Deberíamos buscar el Edén en los nacimientos de los 4 ríos principales al separarse del torrente que baja de la montaña y no donde desembocan en el mar. Las fuentes del Tigris y el Éufrates están situadas en una región montañosa entre Turquía oriental e Irán occidental. Si no me equivoco, el Edén debe de estar en algún lugar de esta zona, así como también los nacimientos de los otros 2 ríos. De hecho, hay otros 2 ríos importantes en la región que discurren hacia el mar Caspio. ¿Podrían ser estos los ríos bíblicos Gihón y Pishón? La única forma de descubrirlo es ir allí para ver qué podemos averiguar. Es hora pues de dejar Inglaterra y partir hacia Irán, donde hace 7000 años el hombre emprendió el camino de la civilización. Nuestra búsqueda del paraíso nos ha conducido a 4.800 kilómetros al este de las agujas de ensueño de Oxford, hasta uno de los países islámicos más poderosos del siglo XXI, Irán. Hemos venido a buscar el jardín del Edén, cuya existencia aceptan 3 de las mayores religiones del mundo:
judaísmo, cristianismo e islamismo. En la actualidad, la República de Irán es un estado islámico, después de que el último monarca persa fuera derrocado en 1979. Pero esta parte del mundo posee una historia larga e ilustre. Oriente Próximo es una tierra de leyendas y las leyendas épicas, a diferencia de los mitos, estaban basadas en auténticos acontecimientos históricos. Los historiadores bíblicos creen que el Antiguo Testamento no se escribió antes de 1000 a.C., pero no obstante, los historiadores han identificado leyendas mucho más antiguas que muestran claros paralelismos con las historias del libro del Génesis. Las propias historias eran bien conocidas en el mundo antiguo, mucho antes de que las oyeran los israelitas. Y en realidad lo que encontramos en el Génesis es que vuelve a contar historias familiares que eran bien conocidas en el antiguo Irak, Mesopotamia, con un giro teológico totalmente nuevo añadido. En lugar de pensar en dioses múltiples, solo hay un Dios. Es interesante el tratamiento de la creación del hombre en las historias antiguas. Era una especie de idea de última hora, mientras que el Génesis ve la creación del hombre como el clímax de la actividad de Dios. Y no se trata solo de antiguas leyendas escritas que encuentran ecos en la historia bíblica. Este extraordinario sello cilíndrico encontrado en Mesopotamia y que ahora está en el Museo Británico tiene más de 4000 años de antigüedad. Al extender sus imágenes escondidas, desvela una figura masculina sentada en un trono. Frente a él hay una figura femenina y entre ellos un árbol repleto de fruta. Detrás de la mujer hay una serpiente. ¿Podría ser esta la representación más antigua de la tentación de Adán y Eva? Es al estar en un sitio como este cuando de repente uno recuerda algo que naturalmente es muy evidente, pero suele ser fácil de olvidar. La Biblia no se escribió originalmente en nuestro idioma, y esas palabras a las que estamos tan acostumbrados, al analizarlas en su idioma original, pueden darnos a veces lecturas bastante diferentes del texto. Por ejemplo, en el original hebreo el jardín del Edén es Gan Eden. Y la palabra Gan es un tipo específico de jardín, un jardín tapiado o cerrado. Los persas tenían además una palabra para describir una zona verde cerrada o un jardín real. Lo llamaban Pairidesa, y de ahí viene nuestra palabra paraíso. El legado del jardín tapiado y los 4 ríos del paraíso están a nuestro alrededor. Estamos en el balcón del Palacio del Rey en la mágica Isfahán, y ahí abajo está el jardín real. Es exactamente de lo que hablábamos. Se puede ver el gran recinto de muros que rodea el jardín, así como una fuente y un estanque. Son como los manantiales del jardín del Edén original, con los 4 canales que dividen el jardín en 4 cuartos. Lo llamamos jardín cuatripartito o jardín persa. Y es este estilo arquitectónico básico el que aparece reflejado en otro edificio muy especial, el Taj Mahal. Pero, ¿cómo acabó en la India el jardín persa del paraíso? En 1218 después de Cristo, el legendario emperador mongol Genghis Khan atravesó toda Persia saqueándola a su paso. Pero como suele suceder, el conquistador quedó seducido por las riquezas y cultura de los conquistados. Cuando los descendientes de Genghis Khan fueron a conocer al poderoso emperador mongol en la India, llevaron con ellos el concepto persa de paraíso. Este alcanzó su culmen en la celebrada obra maestra de la arquitectura mongola del Shah Jahan. En el arco de entrada al Taj Mahal estaban escritas las palabras «Estás entrando en el paraíso». El jardín del paraíso está dividido en 4 cuartos con el estanque en el centro, y los 4 canales representan los ríos del Edén que fluyen desde el centro. Después está la resplandeciente cúpula blanca del propio Taj, que representa el trono de gloria, la bíblica montaña divina coronada de nieve. La nueva creación magnífica del paraíso del Shah Jahan la construyó un arquitecto persa.
Pero ¿de dónde tomó Persia su concepto de jardín del paraíso? ¿Puede que viniera de una tradición mucho más antigua que ya estuviera realmente bien establecida en la región? Es hora de dirigirse hacia la llanura de Mesopotamia, donde primero echó raíces la civilización humana. ¿Nizam? Hola. Como en nuestro viaje vamos a encontrarnos con diversos dialectos locales, Nizam va a ser nuestro intérprete. Salam. Salam. Me alegro de verle. ¿Nos vamos? Nos dirigimos hacia la antigua tierra de Suma. Los sumerios fueron la primera gran civilización del mundo, anteriores incluso a los faraones egipcios. Sus orígenes están envueltos de misterio, pero sabemos que hacia el final de la revolución del Neolítico, en el año 5000 a.C., estaban asentados en la llanura de Mesopotamia en las orillas de dos de los ríos del Génesis, el Tigris y el Éufrates. Y es allí donde empiezan a construir las ciudades más primitivas de la Tierra. Los sumerios construyen luego enormes templos en plataformas llamadas zigurats, que ascienden en escalones gigantes hasta la casa del dios de la ciudad en la cumbre. ¿Construía este pueblo montañas artificiales en la llanura para sustituir las casas de las montañas de sus dioses? Y si es así, ¿implica esto que los propios sumerios llegaron a Mesopotamia desde las montañas? Sin duda, estas personas parecían haber tenido una relación muy cercana con las tierras del norte, en lo alto de las montañas de Zagros, tan cercana que incluso nos han dejado una guía de 4000 años. En realidad, se trata de un antiguo poema épico sumerio titulado Enmerkar y el Señor de Arata. Habla del rey sumerio Enmerkar, que mandó a un enviado a entregar un mensaje al gobernador de una tierra misteriosa muy al norte. Su destino era el reino de Arata, que rebosaba oro y piedras preciosas, y por supuesto, el Génesis también describe que parte del Edén era rica en oro y piedras preciosas. Nadie sabe con seguridad dónde estaba el reino de Arata, pero aún no sabiendo dónde acababa el viaje, sí que sabemos dónde empezaba. Los pasos de montaña del Oristán y subimos hasta el pueblo más cercano. Según la historia de la tablilla, el viaje del enviado comenzaba en Susa, una antigua ciudad de la ancha llanura del río Karka en Irán suroccidental. Y es aquí también, 5000 años después, donde empezaremos nuestro viaje a Arata, siguiendo los pasos del enviado. El emisario hizo caso de la palabra de su rey. Viajaba en la noche estrellada. De día viajaba con el dios Sol, Utu del cielo. De Susa a la tierra de la montaña de Ansham, las multitudes se postraban en el polvo. Cinco puertas, 6 puertas, 7 puertas atravesó. Levantó la vista al acercarse a Arata. El emisario que viajaba a Arata con los pies cubiertos por el polvo del camino y removiendo los guijarros de las montañas, al igual que una enorme serpiente que merodea en la llanura, no tenía oposición. En su largo viaje a Arata, el enviado atravesó 7 puertas. Pero las puertas del mundo antiguo eran pasos de montaña o gargantas que atravesaban las cadenas montañosas. Puede que haya relación con la antigua tradición judía de los 7 niveles de cielo que culminan en el trono de gloria. Aquí, en este grabado medieval de marfil, vemos los 7 niveles de paraíso y a Adán y Eva de pie a cada lado del árbol de la vida en el 7º cielo. Aún hoy en día decimos que estamos en el 7º cielo para decir que estamos en el paraíso.
Puede parecer extraño utilizar un fragmento de literatura sumeria para situar el Edén bíblico, pero esto contiene una pista importante. Bastante avanzada la historia, encontramos al enviado acercándose a su destino final, el reino de Arata. Desciende de las montañas a una amplia llanura ondulada, la llanura de Arata. Lo interesante aquí es la palabra llanura. La palabra sumeria es Edín, y es de Edín de donde la mayoría de los estudiosos creen que deriva el Edén bíblico. El doctor Irving Finkel es el experto sumerio del Museo Británico. Parece bastante claro que la palabra hebrea Edín, de la que deriva evidentemente la palabra Edén, la palabra bíblica proviene de una palabra sumeria que se suele escribir o deletrear E-D-E-N-O-E-D-I-N, Edín, que era la palabra utilizada en las inscripciones sumerias cuneiformes para el altiplano al exterior de un asentamiento, de una ciudad, que queda por encima del límite de la zona cultivada. Eso es lo que ellos consideraban el Edín. Así que Edín significa sencillamente llanura o tierra sin cultivar. Ahora que hemos entrado en las montañas kurdas, encontramos una forma de vida que apenas ha cambiado en miles de años. Aquí se puede empezar a tener una sensación real de cómo era el mundo antiguo del Génesis. Hasta el momento, hemos hecho un día en coche a través de las 4 puertas siguiendo el viaje a Arata del enviado. Probablemente le debió de llevar prácticamente un mes cubrir el mismo terreno a pie. El problema es que no sabemos con seguridad en qué dirección fue a continuación. A poca distancia de aquí hay un lugar extraordinario. Si no fuera por lo que ocurrió aquí hace algo menos de 200 años, no estaríamos haciendo este viaje. Si el jardín del Edén existió, estoy convencido de que solo podría haber estado en lo alto de las montañas Zagros, y ahí es a donde nos dirigimos. Vamos siguiendo los pasos de un enviado real que viajó hasta la montaña del reino de Arata. Tras haber atravesado 7 cadenas de montaña, llegó a un palacio llamado Edín, que según creo es una referencia sumeria al Edén bíblico. Pero el relato épico del enviado habría seguido perdido para nosotros de no haber sido por los extraordinarios esfuerzos de un capitán del ejército inglés, Henry Rawlinson. En 1844, Rawlinson se encontraba explorando los antiguos monumentos de Persia. En lo alto de la cara de la roca de Beistún, distinguió la espectacular inscripción del rey persa Darío I. La escena muestra a Darío derrotando a sus enemigos políticos y ocupando su legítimo lugar en el trono de Persia. Lo realmente importante de esto es que el rey hizo enmarcar la talla por un decreto real escrito en 3 idiomas diferentes: babilonio, elamita y persa antiguo. Los estudiosos habían sido incapaces de descifrar el antiguo babilonio, pero ya sabían leer persa. Rawlinson se dio cuenta de que si conseguía escribir 3 copias del mismo decreto, quizás sería posible descifrar las escrituras babilónica y elamita. Así que escaló la cara de roca de 60 metros para copiar todos los detalles. Como resultado de los esfuerzos de Rawlinson, fue posible descifrar miles de documentos que ya se habían encontrado en las ciudades de Mesopotamia. Henry Rawlinson estimó que la única forma de hacer que la inscripción fuera accesible a la gente para que pudiera trabajar en ella más adelante era hacer una copia. Bueno, no podía dibujarlo y por supuesto no podía fotografiarlo en aquellos días con una lente de telefoto, así que lo que tuvo que hacer fue subir allí y calcarlo en papel. Él describe cómo se hizo trepando por las cuerdas y presionando un papel maché contra la superficie de la roca para hacer estos calcos que luego se trajeron y formaron la base de los materiales sobre los que trabajaron los descifradores. Fue un hombre valiente porque, como sabe,
es muy inaccesible, está muy alto, así que fue algo bastante dramático. Uno puede imaginarse el viento aullando, haciendo que se tambaleara y esas cosas, y Rawlinson diciendo, no, tenemos que hacer todos los símbolos. De hecho, sin esa inscripción, nunca habríamos descifrado la escritura cuneiforme. Y sin su temeraria hazaña, la Biblia habría seguido siendo nuestra única fuente histórica para el mundo primigenio del Génesis. Aquí, en el Museo Británico, hay una caja llena de antiguas tablillas cuneiformes, una de las cuales resulta ser el documento antiguo más famoso después de la Biblia. Descubierto en la década de 1850 en las ruinas de la antigua Nínive, en el norte de Irak, a primera vista, esta tablilla rota no parece nada importante, pero la primera vez que se publicó su traducción en 1872 causó una auténtica sensación. Era la primera vez que se descubría un relato bíblico en los documentos de otra cultura antigua. Era la historia del diluvio. La tablilla de 3000 años resultó ser parte del relato épico del legendario Gilgamesh. Narraba la historia de un gran diluvio y de un héroe que construía un arca y así sobrevivía al diluvio devastador. Y al igual que en la historia de Noé, leemos que se envían pájaros desde el arca en busca de tierra firme. Ha tenido un gran efecto porque desde el principio la gente buscaba relaciones entre la Biblia y lo que podía contarnos la arqueología. Estaban ansiosos por mostrar que los textos bíblicos se podían apoyar con pruebas fehacientes. Así que había un interés desmedido por cualquier cosa que se insinuara en la Biblia, y esto era algo especialmente espectacular. El texto, si se lee la traducción de la historia de Gilgamesh y se relee la Biblia, son desconcertantemente parecidos. Pero a pesar de la ardua labor de Rawlinson, seguimos teniendo un problema. Aquí, en el nacimiento del río Carca, se pierde la pista del recorrido del enviado de Arata. En nuestra antigua guía no queda totalmente claro a dónde ir después. Hay que atravesar 3 puertas, pero ¿en qué dirección? Me temo que tendremos que recurrir a otro documento antiguo para resolver esto. Y el documento en cuestión es una tablilla de arcilla, esta vez en el Museo del Louvre, en París. Describe una campaña militar contra el reino de Urartu por parte del poderoso rey asirio del siglo VIII a.C., Sargón II. Al igual que el enviado de Enmerkar, el ejército de Sargón también cruzó 7 cadenas montañosas, pero en este caso, a diferencia del enviado, sabemos exactamente dónde fue. Yo, Sargón, rey de Asiria, salí de Kalu y crucé el Zab Mayor, por donde tiene mayor caudal. Desfilé entre altas montañas cubiertas por todo tipo de árboles, cuyos caminos nunca verán la luz del día. 7 montañas atravesé con gran dificultad. Entonces crucé los ríos Rupa y Arata como si fueran acequias de regadío. Descendí contra Surikash, un distrito del país de los Maneos. Sargón se dirigía a la antigua Surikash, que queda debajo de la ciudad kurda de Sakes, en la llanura manea. Viajó hacia el norte atravesando 7 pasos de montaña, el río Arata, y llegó a la llanura Oedín de Urartu, la Ararat bíblica. El enviado de Enmerkar también viajó hacia el norte atravesando 7 pasos de montaña y terminó su viaje en la llanura Oedín de Arata. Sin duda, es razonable suponer que se dirigían al mismo lugar. Así que allí es a donde tenemos que dirigirnos a continuación, cruzar los 3 pasos de montaña que quedan, que son los más altos, y bajar a Arata, Ararat y el Edén en la tierra. Con la ayuda de Sargón encontramos el emplazamiento de Arata y el destino final del mensajero de Enmerkar más allá del 7º paso de montaña.
Cuando el enviado llegó a la séptima puerta, sabía que su viaje estaba a punto de acabar. Más allá quedaba la llanura, el Edén bíblico y el mágico reino de Arata. El paraíso lo llamaba, y él estaba en la séptima puerta. Nuestro destino, la tierra del Edén, queda detrás de nosotros. Pero ¿qué encontraremos cuando por fin volvamos al paraíso? Hemos seguido el recorrido de un antiguo enviado a través de las 7 puertas que llevan al séptimo cielo y al borde del paraíso. Al aproximarnos al gran lago salado de Urumia, entramos por fin en la tierra del Edén, que apenas ha cambiado en 5000 años desde la época de Enmerkar, e incluso desde 2000 años antes en la época de Adán y Eva. Más allá de esos picos, muy al este de aquí, debería estar el jardín del Edén. Pero antes de entrar en el paraíso, creo que deberíamos echar otro vistazo a esas pistas originales del libro del Génesis, solo para asegurarnos de que realmente estamos aquí. Si esto fuera el Edén, deberíamos poder encontrar los 2 ríos que faltan, el Gihón y el Pishón. Deberíamos poder encontrar las tierras de Cush y Havila, y por supuesto el río del jardín. Tomemos una imagen de satélite de este mundo del Edén y de las regiones que lo rodean. Al este del gran lago conocido como Urumia, al este del Edén, tal y como dice la Biblia, hay un valle largo y fértil protegido por altas paredes montañosas en sus lados norte y sur, un jardín del paraíso con paredes a una escala enorme. El extremo occidental del jardín está bordeado por los pantanos del lago. En su extremo oriental, un paso o puerta este lleva al mundo exterior. Y el valle está atravesado por un río, el río del jardín que desemboca en el gran lago. Al norte del jardín hay una fértil región atravesada por varios afluentes del río Aras. Pero este río tiene un nombre mucho más antiguo. En la época de la invasión islámica de Persia, en el siglo VII, los geógrafos árabes se refieren a él como el Gaihún. Si recuerdan, la Biblia nos dice que el Gihón atravesaba la tierra de Cush, y los primeros estudiosos cristianos concluyeron que esta era la tierra de Cush, en África. Pero por extraño que parezca, el antiguo nombre de la región a través de la que fluye el Gaihún también es Cush, y a esa montaña de ahí se la llama incluso aún en la actualidad Kushedak, la montaña de Cush. Hay pocas dudas sobre que el Gaihún y el bíblico Gihón sean uno y el mismo, y sobre que esta sea la verdadera Cush del Génesis. Así hemos identificado el tercero de los 4 ríos del Génesis que señalan el Edén. El emplazamiento del cuarto río también encaja justo donde se esperaría, en el cuarto sureste de nuestro mapa. Es el río Quetzal Huizón, al que, si estamos en lo cierto, el autor bíblico llamó Pishón, y que serpentea por toda la tierra de Havila, rica en oro. En la actualidad aún se encuentra oro en el Quetzal Huizón. De hecho, la palabra Quetzal significa dorado, el dorado Huizón. Pero, ¿cómo puede ser Huizón lo mismo que Pishón? La respuesta, como han sugerido los expertos lingüistas, se encuentra en la transcripción de un antiguo nombre iraní al hebreo bíblico que es una lengua semítica. Por ejemplo, la antigua ciudad manea de Uishteri se conoce en la actualidad por el nombre árabe de Pishdeli. La letra iraní U se ha convertido en la P semítica. De la misma forma, el antiguo río iraní llamado Huizón fue convertido en el semítico Pishón por el autor bíblico. Ahora la última pieza del rompecabezas geográfico. ¿Recuerdan el relato bíblico de los 2 hijos de Adán? ¿Caín el granjero y Abel el pastor? A Caín y Abel, su padre les ordenó que hicieran una ofrenda a Dios.
Caín llevó el producto de los campos, mientras que Abel sacrificó un cordero y ganó el favor de Dios. La amargura y el resentimiento crecieron en el corazón de Caín, y en un ataque de celos cometió el pecado más grave de todos. Como resultado de este primer asesinato registrado en la historia, Caín fue desterrado del jardín del Edén. Quedarás maldito y expulsado de la tierra que se ha bebido la sangre de tu hermano a quien tú mataste. Aunque trabajes la tierra, no volverá a darte sus frutos. Andarás vagando por el mundo sin poder descansar jamás. Y así Caín se fue de la presencia de Yahvé y se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén. Y esa es la parte crucial del texto. En la tierra de Nod, al este del Edén. Sorprendentemente, la región oriental de nuestro mapa lleva los nombres de Nogdi Alto y Nogdi Bajo, y Nogdi significa perteneciente a Nogt. ¿Podría ser este el Nod del Génesis? Era una práctica común que el escritor bíblico convirtiera los nombres extranjeros en palabras hebreas. Nod simplemente significa errante, y desde luego Caín era un fugitivo errante. Hemos encontrado los ríos Gihón y Pishón, e incluso quizá la tierra de Nod. Ahora es el momento de dar el paso final hacia el paraíso, hacia el oeste, al jardín del Edén. El valle de Tabriz nos llama, y estamos listos para regresar al paraíso perdido. Y así Yahvé expulsó al hombre del jardín del Edén. Lo desterró. Volvemos por el camino del destierro que sacó a Caín y después a Adán del jardín al duro mundo que había afuera. Puso al oriente del jardín unos querubines y una espada ardiente que se revolvía hacia todas partes para evitar que nadie llegara al árbol de la vida. Pensamos en los querubines como una especie de angelitos gordinflones con alas. Pero ahora sabemos que son los caribú de las antiguas Babilonia y Mesopotamia, que eran los guardianes de los lugares sagrados y de los templos. Así que si se va al Museo Británico se puede ver un montón de querubines. Y son grandes criaturas aladas para asustar, porque esa es la función del querubín en el jardín del Edén. Evitar que entren Adán y Eva, porque este es su castigo por desobedecer a Dios. Lo interesante es que hay una ciudad en la tierra de Nod que se llama Kirobabat, que significa el asentamiento del pueblo Keru. Así que quizá los querubines de la leyenda fueran sus sacerdotes chamanes que llevaban alas de buitre. ¿Y qué hay de la espada ardiente que se revuelve? ¿Podría haber sido el trueno y el rayo por los que es famoso este paso a los pies del volcán Sabalán? Por fin entramos en el jardín del Edén, a través de la puerta este, el camino del destierro. La verdad es que es una sensación extraordinaria pensar que volvemos al lugar del que se fueron Adán y Eva hace 7000 años. Al bajar al valle de Tabriz, vemos que el jardín del Edén ha desaparecido para siempre, profanado por el hombre industrial moderno. En cierto sentido, se ha cumplido la profecía bíblica de que el hombre nunca regresaría al paraíso.
El jardín yace ahora sepultado bajo esta vasta expansión urbana descontrolada. Pero hay un lugar que el ser humano no ha destruido aún. En la Biblia, el libro de Ezequiel nos habla de la caída de un hombre desde la montaña de Dios en el Edén. Hay una gran montaña que domina el valle de Tabriz, la cúpula volcánica del monte Sahán. Y en las lomas de esta montaña, uno puede hacerse una idea del aspecto que tenía el mundo primigenio de Adán. Si creen literalmente cada palabra de la Biblia, en realidad no me necesitan para demostrar que el jardín del Edén era un lugar real. Sin embargo, si ven la historia del Edén como una metáfora poética, la pregunta es, ¿a qué podría referirse esta metáfora? ¿Por qué se debería identificar este sitio y no otro como el lugar en que tuvo su origen el hombre? La Biblia sitúa a Adán en el Edén unos 1000 años antes de que se construyeran las primeras ciudades en la antigua Suma, hacia el final de la Edad de Piedra. Así que, desde ese punto de vista, ¿quién vivía aquí en aquella época? La arqueología ha desvelado que los valles de las montañas de Zagros en Irán occidental fueron lugares cruciales durante la Revolución Neolítica. Pero, ¿por qué los antropólogos ven esto como una época tan trascendental para la historia de la humanidad? La revolución neolítica fue probablemente el avance más importante que jamás ha experimentado la humanidad en lo que se refiere a cambios de vida, porque viene a ser la piedra fundacional sobre la que están construidas las civilizaciones históricas. Hablamos principalmente del principio de la ganadería, del principio de la domesticación de animales, del cultivo de campos que rodean el pueblo permanentemente. Pero no pasó mucho tiempo antes de que estos pueblos se convirtieran en ciudades y al final estas ciudades crecieran, porque sin agricultura y ganadería nunca habría habido una ciudad sobre la faz de la tierra. Somos los herederos de esa revolución neolítica, así que este es realmente nuestro punto de origen. No es extraño entonces que este sea el lugar elegido para la historia de la creación. Y aquí, cerca de la cima del monte Sahán, en el pueblo troglodita de Kandován, casi se puede tocar el mundo primitivo del Adán neolítico. En la mitología de la creación de la antigua Mesopotamia, vemos que el hombre fue creado a semejanza de los dioses mediante la combinación de la arcilla de la tierra con la sangre de un dios asesinado. Y los pueblos del Neolítico usaban aquí la tierra o arcilla roja en sus rituales, tomándola de la montaña roja que domina el jardín. Por lo que sé, usaban roble rojo en los rituales de enterramiento. Se cubrían los cuerpos con roble rojo y en ocasiones solo los huesos. Y creo que lo que esto muestra es el simbolismo utilizado por los primeros seres humanos. Al nacer venimos al mundo cubiertos de sangre, así que al dejar este mundo e ir al siguiente, también tenemos que ir cubiertos de sangre, que es lo que simboliza el roble rojo. Según la Biblia, también Adán estaba hecho de arcilla. De hecho, el nombre de Adán significa tierra roja. Pero, ¿qué hay de Adán el hombre? Quizá seamos pocos los que, en la actualidad, estamos preparados para creer que fue el primer humano creado por Dios a partir de la arcilla del Edén. ¿Pero existió alguna vez un Adán histórico? Sin duda existió en la imaginación del autor del Génesis. Se trata sencillamente de la 10ª generación antes de Noé, y eso es lo más lejos que puede uno remontarse. Adán existió porque sus descendientes lo recordaron y fue el primer hombre espiritual, el primero que se comunicó con su Dios. Quizá no podamos regresar realmente al paraíso terrenal, pero al menos, por medio de la magia de la televisión moderna, podemos devolver el Valle del Jardín a su belleza primigenia. Solo para echar un vistazo al aspecto que tenía el mundo de Adán. Los climatólogos nos dicen que los vientos del oeste trajeron aire cálido del Mediterráneo, creando así un microclima en el largo y estrecho valle. La humedad adicional fomentó el crecimiento de una vegetación densa y de una increíble variedad de árboles cargados de fruta, tentadores a la vista y buenos para comer.
En el profundo suelo rojo que cubría las faldas de las montañas, crecían en abundancia manzanos, albaricoques, pistachos y almendros. Las vides se entrelazaban en las terrazas en pendiente, cargadas de enormes racimos de uvas verdes y dulces. Una de las palabras mesopotámicas para vid es la palabra que se usa en el Génesis para el árbol de la vida. Y a lo largo del valle discurría el río del jardín en su curso hacia los pantanos de Uremia. Verdaderamente, este era un paraíso en la tierra. Mi viaje termina aquí, en la montaña de Dios, el lugar desde el que Adán, quienquiera que fuese, y el resto de su tribu, fueron desterrados del jardín del Edén para vagar por la tierra. Pero esto fue solo el principio. El relato épico del pueblo del Génesis continuó durante miles de años, aunque eso, como se suele decir, ya es otra historia. Intentando aclarar muchas de las antiguas leyendas del mundo. Ahora estoy aquí, en la Universidad de Oxford, investigando la que se cree que es la más antigua de las leyendas, el relato bíblico del Edén. El libro del Génesis afirma que hace unos 7000 años Dios creó un jardín al este del Edén, en el que situó a Adán y Eva. Allí prosperaron y tuvieron 2 hijos, Caín, el agricultor, y Abel, el pastor. Pero Adán y Eva cayeron en la tentación de una serpiente y desobedecieron a Dios, quien los desterró del Edén. La versión moderna y secular de los principios del hombre habla de una época de gran creatividad en la historia, hace también 7000 años, cuando los humanos cazadores-recolectores de la Edad de Piedra dejaron de ser nómadas y se asentaron en comunidades agrícolas. Los antropólogos han llamado a este crucial momento la Revolución Neolítica. ¿Cuáles son los orígenes de la civilización humana y dónde empezó todo? La Biblia cuenta que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza a partir del polvo de la tierra. Habla de un fabuloso jardín en el que vivieron Adán y Eva y de su destierro del paraíso terrenal. Aquel destierro del Edén marcó el nacimiento de la civilización. La arqueología nos da otra versión de la creación en la que el ser humano es un producto de la evolución. La civilización nació en el Neolítico, cuando hombres y mujeres empezaron a controlar el entorno natural que los rodeaba. Con la llegada de la ciencia y de la lógica, muchos estudiosos han relegado la historia del jardín del Edén a la pura mitología. ¿Pero es mera ficción o hay algo más? Con la revolución neolítica todo cambió drásticamente. Se empezaron a domesticar animales, a tenerlos en los campos cerca de las casas y a cultivar. Fue un gran adelanto. Básicamente, es la base sobre la que se construyeron las civilizaciones de la historia. Parece ser que la Biblia y la arqueología coinciden en afirmar que algo extraordinario pasó hace unos 7000 años. ¿Es entonces la historia de Adán y Eva y de Caín y Abel un simple mito o podría ser la versión bíblica de esa revolución neolítica? En ese caso, ¿existió realmente el Edén? Una de las pruebas más importantes de que el Edén existió y de dónde pudo estar lleva ante nosotros mucho tiempo, pero simplemente no nos la hemos tomado en serio en los últimos años. El pasaje en el que se señala claramente la localización del Edén se encuentra en el capítulo 2 del Génesis, y es una descripción geográfica directa de hechos. Aquí no hay milagros. Dios plantó un jardín al este del Edén, y allí puso al hombre que había creado. De la tierra, Dios hizo crecer todo tipo de árboles,
hermosos a la vista y buenos para comer. En medio del jardín plantó el árbol de la vida y el del conocimiento del bien y del mal. En el Edén nacía un río que regaba el jardín y que de allí se dividía en 4 brazos. El primero se llama Pishón, que rodea toda la región de Havila, donde hay oro. El oro de esa región es fino. También hay allí bedelio y ónice. El segundo río se llama Gihón, que rodea toda la región de Cush. El tercer río se llama Hiddekel, que es el que pasa al oriente de Asiria. El cuarto es el Peraz. Este texto contiene mucha información. Quizá lo más importante de todo sea que nos dice que deberíamos buscar 2 lugares en luz. Si se analiza el Génesis, hay indicios para pensar que el Edén existió físicamente en la tierra. Vamos a iniciar un viaje en busca del paraíso. En busca del paraíso terrenal. Universidad de Oxford, Inglaterra. Me llamo David Roll. Como historiador del mundo antiguo, he pasado los últimos 25 años